La mujer encorvada aparece en la Biblia sin nombre, pero con una marca que nadie olvida. Durante 18 años caminó mirando al suelo, doblada, sin poder enderezarse. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, dice que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y que allí había una mujer con espíritu de enfermedad, encorvada y sin poder enderezarse desde hacía 18 años. 18 años son muchos amaneceres de dolor, muchas noches acordándose de cómo era la vida cuando su espalda todavía respondía, cuando podía mirar el rostro de las personas sin levantar los ojos desde abajo. Imagina a esa mujer caminando despacio por las calles de su pueblo, sosteniéndose quizá en una pared, en un bastón sencillo o en la ayuda de alguien. Cada paso le recuerda su límite. Otros pasan a su lado, algunos con compasión, otros con indiferencia, tal vez alguno con desprecio, porque la enfermedad en Israel no era solo un asunto del cuerpo. Muchos la miraban como señal de vergüenza, castigo o impureza. Ella no puede ver el cielo, su horizonte es el polvo del suelo, los pies de la gente, las piedras del camino. Aún así, en ese día de reposo, ella decide ir a la sinagoga. No sabemos cuánto le costó llegar hasta allí, ni cuántas veces pensó en quedarse en casa, pero la Biblia nos muestra que estaba presente. Mientras Jesús enseña, ella está en algún rincón, encogida, cansada, quizá intentando no llamar la atención. No tiene fuerzas para levantar la voz ni para pedir un milagro. Solo está allí, como estuvo durante años en muchos lugares, soportando en silencio lo que nadie podía cargar por ella. Lucas relata que Jesús la ve, la llama y le habla. En medio de tantas personas, en medio de todo lo que enseña, el Hijo de Dios se detiene por una sola mujer que muchos ya habían acostumbrado ver siempre igual. Él no pasa de largo, no ignora su dolor antiguo, no la trata como parte del paisaje, la mira. Y cuando Jesús mira, no ve solo una espalda doblada, ve una historia entera atrapada en ese cuerpo cansado. Según Lucas capítulo 13, Jesús le dice: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». No es una frase complicada, no es un discurso largo. Es una palabra clara, directa, sencilla, que cualquier anciano en aquella sinagoga podía entender. Y luego, el texto declara que Él pone sus manos sobre ella y al instante la mujer se endereza y comienza a glorificar a Dios. Lo que el cuerpo no consiguió hacer en 18 años sucede en un momento bajo el toque del Señor. Pero antes del milagro hay algo que no debemos pasar por alto. Ella escucha su voz. Durante años oyó comentarios duros, susurros detrás de su espalda encorvada, diagnósticos humanos sin esperanza. Ese día escucha su nombre en la boca de Jesús. No era solo un llamado para acercarse, era una declaración de que Dios la veía, de que no estaba perdida en la multitud. La sinagoga era un lugar conocido para ella, pero esa escena sería distinta a todas las demás. Tal vez tú también te sientas así, doblado por dentro, sin fuerzas para levantar la mirada, acostumbrado a vivir con algo que parece no cambiar nunca. La historia de esta mujer comienza justamente ahí, en el cansancio, en la rutina del dolor, en la sensación de que ya no hay sorpresas de parte de Dios. Y es en ese punto, cuando todo parece repetido, que la voz de Jesús irrumpe en su día como algo nuevo. El enigma de la mujer encorvada no está solo en su cuerpo, sino en lo que Jesús decide revelar sobre ella. Más adelante, el Señor la llamará hija de Abraham, mostrando que, a los ojos de Dios, no es una carga, no es una maldición ambulante, sino alguien que forma parte del pueblo de la promesa. Lo que la gente ve como una historia ya cerrada, Dios lo ve como una vida que todavía puede ser levantada. Hoy vamos a entrar con calma en esta escena, paso a paso,
para entender qué significan esos 18 años, qué sucedió en aquel día de reposo y qué nos quiere enseñar Jesús cuando se detiene frente a una mujer que todos ya habían aprendido a ignorar. Porque el mismo Señor que la vio a ella también sabe exactamente dónde estás tú y cuánto tiempo llevas mirando hacia el suelo. La mujer encorvada sigue allí, en la sinagoga, delante de Jesús. No sabemos su nombre, no conocemos su familia, no sabemos de qué barrio venía ni cómo era su casa. Lo que el Evangelio deja claro es algo mucho más profundo. Durante 18 años, un espíritu de enfermedad la mantenía doblada, sin poder enderezarse. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esa es la realidad que pesa sobre ella. Imagina cuántas veces esa mujer había escuchado explicaciones humanas. Tal vez algunos decían que era la edad, otros que era un castigo, otros que era una cruz que debía aceptar sin esperanza. Lo cierto es que ningún médico, ningún remedio, ninguna palabra religiosa había logrado levantar su espalda. 18 años significan fiestas pasadas de largo, días de trabajo limitados, miradas evitadas, reuniones en que ella siempre veía los rostros desde abajo. Y sin embargo, ese día se encuentra justo donde debe estar, en la casa de la enseñanza, oyendo la palabra. Lucas capítulo 13, versículo 10, declara que enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Jesús no se presenta allí solo para dar una clase bonita. Él entra en ese lugar sabiendo que entre los bancos hay una hija que lleva casi 2 décadas prisionera en su propio cuerpo. Mientras muchos escuchan el sermón, Él ya ha puesto sus ojos en la que casi nadie mira. La escena no tiene música de fondo, no hay aplausos, no hay anuncio de milagros. Lo único que cambia el rumbo de esa historia es la mirada y la voz de Cristo. Cuando Jesús la ve, la llama y le dice palabras que un corazón cansado necesitaba escuchar. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Según el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 12, Jesús la llamó y le dijo que quedaba libre de su mal. Es una frase sencilla, pero rompe una esclavitud de años. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y acompáñanos en este viaje de fe, porque cada relato como este nos recuerda que Dios sigue viendo a quienes el mundo ya se cansó de mirar. Cuando el Señor pone sus manos sobre ella, algo que ningún ser humano podía hacer sucede en un instante. La espalda se endereza, el cuerpo se levanta, la cabeza se eleva, los ojos dejan de mirar el polvo para volver a ver el cielo. Lucas capítulo 13, versículo 13, dice que Él puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. No hay proceso largo, no hay ejercicios físicos, no hay tratamiento de meses. Es el toque del Hijo de Dios, devolviendo a una mujer su postura, su dignidad y su voz. Fíjate en el detalle, lo primero que sale de ella, una vez de pie, no es una queja por los años perdidos, ni un reclamo, ni una lista de preguntas. Lo primero que brota es adoración. Cuando el Señor restaura, también limpia la amargura acumulada. Todo su pasado no desaparece, pero cambia de color a la luz de ese encuentro. Y aquí vemos algo que también nos alcanza hoy. Nosotros miramos el tiempo que ha pasado, los intentos fallidos, las puertas cerradas. Dios mira la oportunidad de revelar su gracia. El Salmo 34 dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa mujer encorvada, levantada por la palabra de Jesús, es un retrato vivo de esa promesa. Y el mismo Dios que la sostuvo en medio de 18 años de dolor, es el que puede sostenerte a ti en medio de lo que te pesa desde hace tanto tiempo.
Cuando la mujer se endereza y comienza a glorificar a Dios, la sinagoga entera se mueve. Algunos se sorprenden, otros se emocionan, pero no todos reaccionan con alegría. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 14, dice que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, comenzó a decir a la gente que había 6 días en los que se debía trabajar, y que en esos días vinieran para ser sanados, y no en el día de reposo. Aquel hombre no mira el rostro de la mujer levantada, mira la regla que, según él, había sido rota. Piensa un momento en ese contraste. Por un lado, una mujer que llevaba 18 años doblada ahora está de pie, con los ojos húmedos, la voz temblando de gratitud. Por otro, un líder religioso que no consigue ver el milagro porque está más preocupado por el calendario. Para él, lo más importante es defender su interpretación del sábado. Para Jesús, lo más importante es liberar a una hija que estaba atada. El principal de la sinagoga no habla directamente con Jesús al principio, habla con la multitud. Intenta controlar la situación, poner orden, apagar el impacto de lo que acaba de pasar. Probablemente muchos en aquel lugar habían aprendido a tenerle respeto, tal vez miedo. Sus palabras suenan fuertes, parecen muy espirituales, pero chocan con la realidad que todos están viendo con sus propios ojos. Una mujer que antes no podía levantarse, ahora está erguida. Entonces Jesús responde, y su respuesta no es fría ni distante. Según Lucas, capítulo 13, versículo 15, el Señor le dice, «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber?» Jesús usa un ejemplo sencillo de la vida diaria. Nadie considera pecado cuidar de un animal en sábado, desatarlo para que beba agua y no sufra. Si todos entienden que es correcto hacer bien a un animal en el día de reposo, ¿cómo podría ser incorrecto hacer bien a una persona que lleva años sufriendo? El Señor entonces señala quién es realmente esa mujer. Ya no habla solo de una enferma en medio del pueblo. Según Lucas capítulo 13, versículo 16, Él la llama hija de Abraham y pregunta si no era justo desatarla de esa ligadura en sábado. Para Jesús, ella no es un caso complicado, no es un problema, no es un estorbo en su enseñanza. Es una hija del pacto, alguien que forma parte del pueblo que Dios escogió, alguien a quien el enemigo había atado durante mucho tiempo. Con esas palabras, Jesús defiende no solo el cuerpo de la mujer, sino también su valor. Ante todos, declara que ella merece cuidado, merece libertad, merece ser levantada. Y lo hace justamente en el día de reposo, para mostrar que el sábado no es una cárcel, sino un regalo de Dios, un día en el que la misericordia también debe brillar. Lucas capítulo 13, versículo 17, dice que cuando Jesús habló así, todos sus adversarios se avergonzaban, pero todo el pueblo se alegraba por todas las cosas gloriosas que él hacía. En el mismo lugar donde antes muchos tal vez se habían acostumbrado a ver a esa mujer siempre encorvada, ahora hay vergüenza para los que resistieron la obra de Dios y alegría para los que la reconocen. La sinagoga se convierte en escenario de algo mucho mayor que una discusión religiosa. Se convierte en un testimonio vivo de que la compasión de Dios siempre es más alta que cualquier tradición mal entendida. Y en el centro de esa escena sigue ella, la mujer que pasó años mirando al suelo y ahora por fin puede mirar al frente y ver que no solo fue sanada, sino también defendida por el propio Hijo de Dios. Cuando Jesús llama a esta mujer hija de Abraham, abre una puerta para que entendamos algo mucho más profundo que un simple milagro físico. Hasta ese momento, muchos solo veían a una enferma de espalda doblada, pero el Señor la ve como Dios siempre la vio, parte del pueblo de la promesa,
heredera de la fe de Abraham, objeto del cuidado del Creador. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 16, Jesús declara que Satanás la había atado durante 18 años y pregunta si no era justo desatarla de esa ligadura en el día de reposo. Con eso, revela que detrás de ese cuerpo encorvado había una cadena espiritual. No era solo una columna vencida, eran años de opresión invisible. Nadie veía al enemigo que la mantenía doblada, pero Jesús sí. Las personas podían medir la enfermedad con los ojos, contando cuánto se inclinaba su espalda. Dios veía cadenas que no se miden con la vista, sino por el peso que ponen sobre el alma. Cuando el Señor dice que ella estaba atada por Satanás, nos muestra que hay dolores que van más allá de lo que los médicos pueden tocar. Fíjate también en el número que se repite, 18 años. No es un detalle cualquiera. La Biblia lo repite para que entendamos la dimensión del tiempo. 18 años de levantarse cada mañana igual. 18 años de acostarse con el mismo peso, 18 años escuchando la misma historia sobre sí misma, que no podía, que era así, que ya no había que hacer. Y sin embargo, en un solo día, en una sola palabra, en un solo toque, Jesús rompe una historia que parecía escrita para siempre. Tal vez quienes se sentaban cerca de ella en la sinagoga ya ni esperaban nada nuevo. La conocían como la encorvada. Así la identificaban, así la señalaban, así la recordaban. Pero Jesús no la llama por su problema, la llama por su identidad, hija de Abraham. Lo que para muchos era su marca final, para Dios no era más que un capítulo antes de la restauración. Aquí empezamos a entender el enigma de esta mujer. Su cuerpo vivía doblado, pero su fe la llevaba, sábado tras sábado, a la casa de la enseñanza. El texto no dice que ella buscó a Jesús ni que gritó su nombre, solo muestra que estaba allí, presente. A veces la fe no se ve en grandes gestos, sino en seguir caminando hacia el lugar donde Dios habla, aun cuando nada parece cambiar. Jesús usa su historia para enseñar a todos los que lo observan. Cuando confronta al principal de la sinagoga, no lo hace solo por aquel momento, sino por todos los corazones que a lo largo de los años iban a escuchar este relato. Él nos muestra que hay una religiosidad capaz de acostumbrarse al sufrimiento ajeno con tal de no romper una costumbre. Pero también nos revela un Dios que prefiere levantar una vida antes que proteger tradiciones secas. Piensa en cuántas personas hoy viven encorvadas por dentro. Algunos no tienen la espalda doblada, pero tienen el corazón cargado de culpa, de recuerdos, de palabras que escucharon en la infancia y nunca se borraron. Otros cargan enfermedades largas, diagnósticos duros, historias de abandono o traición que los hicieron mirar siempre hacia abajo. La escena de aquella sinagoga nos recuerda que Jesús sabe exactamente cuántos años llevas así, aunque nadie más lo entienda. Y es importante notar que la voz que la libera no viene de lejos, viene de la misma casa donde ella ya había estado tantas veces. El lugar que para muchos era solo rutina, para ella se convirtió en el escenario del encuentro que cambiaría todo. Del mismo modo, Dios puede usar un culto sencillo, una oración silenciosa, una palabra que parecía una más, para, de repente, llamar tu nombre y decirte: es tiempo de desatar lo que te ha mantenido atado durante tanto tiempo. Hay un detalle silencioso en esta historia que muchas veces pasa desapercibido. La mujer encorvada no aparece discutiendo, no aparece justificándose, no aparece defendiendo su dolor. Ella solo está allí. En el relato de Lucas, capítulo 13, vemos que Jesús la ve, la llama, le habla y la toca. Todo el movimiento principal viene de Él. Eso es importante para quien escucha esta narración con el corazón cansado. Hay momentos en la vida en que ya no sabemos ni qué pedir.
Solo seguimos presentes, como podemos, delante de Dios. Quizá esa mujer se había acostumbrado a entrar y salir de la sinagoga sin esperar nada diferente. Tal vez pensaba que lo máximo que podía hacer era seguir honrando el día de reposo, escuchando la lectura de la ley, cumpliendo con lo que entendía como correcto. Lo que ella no sabía era que, en uno de esos días que parecían iguales a todos, el Hijo de Dios entraría por la misma puerta y la llamaría delante de todos. Mucha gente más vieja se identifica con eso. Años de los mismos bancos, las mismas oraciones, los mismos himnos, las mismas palabras. El cuerpo duele más, la memoria ya no es la misma, las fuerzas disminuyen. Por fuera parece que todo sigue igual, pero por dentro el corazón va acumulando preguntas. ¿Será que Dios aún se acuerda de mí? ¿Será que todavía puede hacer algo a esta altura de mi vida? La mujer encorvada es una respuesta viva a estas dudas. Jesús no la visitó cuando era joven y fuerte, la encontró después de 18 años de lucha. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 14, el principal de la sinagoga se indigna porque el milagro ocurre en sábado. Para él, ese día era intocable, pero Jesús muestra que el verdadero sentido del día de reposo es acercar al ser humano al descanso de Dios, no alejarlo. Por eso el Señor no espera al día siguiente, no marca una cita para otra ocasión. Él decide sanar en ese momento, en ese lugar, en ese día. Eso nos enseña que Dios no está limitado por nuestra agenda ni por nuestros temores. A veces pensamos que ya pasó nuestro tiempo, que ya perdimos la hora, que aquello que soñamos con Él quedó atrás. Sin embargo, el relato de esta mujer nos muestra que para Jesús nunca es demasiado tarde para levantar a alguien que ha vivido años mirando hacia abajo. Mira también cómo el Señor une dos cosas, verdad y amor. Él habla con firmeza al principal de la sinagoga, lo llama hipócrita, corrige su manera de pensar, pero al mismo tiempo trata a la mujer con ternura, la llama mujer, la llama hija de Abraham, pone sus manos sobre ella. No la expone como ejemplo de fracaso, sino como testimonio de la misericordia de Dios. Así es Jesús, duro con la dureza del corazón, suave con quien viene quebrantado. Para muchos que escuchan esta historia, tal vez el problema no sea una espalda doblada, sino palabras que pesaron durante años. Frases como, tú no sirves, ya es tarde para ti, tu vida no va a cambiar. Esas frases son como una fuerza invisible que empuja el rostro hacia el suelo. La mujer encorvada no solo fue enderezada físicamente, también fue levantada delante de todos como alguien valiosa, amada por Dios. El Salmo 103 dice que el Señor es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Lo que Jesús hizo con esta mujer fue exactamente eso. La sacó del hoyo del acostumbramiento, de la resignación, de la mirada baja, y la coronó con una nueva postura y una nueva voz de alabanza. Y esta misma mano que se extendió hacia ella sigue siendo la misma hoy, lista para tocar historias que parecen no tener salida, pero que, en las manos de Dios, todavía pueden ser levantadas. A partir de este punto, la escena de la sinagoga empieza a hablar directamente a nuestro corazón. Por un lado está la mujer, que ahora puede levantar la cabeza. Por otro lado, está la memoria de sus 18 años mirando al suelo, los pies de la gente, las piedras del camino, los rincones de la casa, el interior oscuro de la sinagoga. Todo eso formaba su paisaje diario. De repente, su mirada se abre. Ya no ve solo el polvo ni las sandalias. Ahora ve el rostro de Jesús, las columnas del templo, los ojos sorprendidos de la multitud, la luz entrando por las aberturas. Cuando una persona pasa muchos años inclinada, el cuerpo se acostumbra a esa postura. Algo parecido ocurre con el alma. Hay quienes se acostumbran a vivir doblados por dentro,
aceptando como normal lo que en realidad es una esclavitud. Se acostumbran a la tristeza, a la culpa, al miedo, a la idea de que siempre fue así y siempre será así. La mujer encorvada nos muestra que, a los ojos de Dios, ningún hábito de dolor es definitivo. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 12, Jesús la llamó y le dijo que quedaba libre de su enfermedad. Esa palabra libre es fuerte. No dice solo sanada, dice desatada. El Señor no solo corrige una vértebra, rompe una cadena. Y cuando una cadena se rompe, algo cambia también en la manera de verse a sí mismo. Antes, ella se veía como una mujer limitada, cansada, escondida. Ahora comienza a conocerse como hija de Abraham, amada, defendida y levantada por el Maestro. Mucha gente mayor que oye esta historia podría decir: yo ya he vivido demasiado, ya es tarde para cambios profundos. Pero fíjate que la Biblia no presenta a esta mujer como alguien en el inicio de su vida. No se trata de una joven recién enferma. Son 18 años de historia marcados en su cuerpo. Y aún así, Jesús entra justo en esa etapa, como si quisiera mostrar que la edad no es una barrera para la misericordia. En el Salmo 92 se habla de los justos que aún en la vejez fructifican. Están vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es recto. Dios no guarda sus milagros solo para la juventud. Él sigue teniendo encuentros preparados para quienes piensan que ya no hay sorpresas. La mujer encorvada es un ejemplo de ello. Después de tanto tiempo, Dios todavía tenía un día señalado para enderezarla. También es importante mirar lo que pasa alrededor. La sinagoga era un lugar de enseñanza, de lectura de la ley, de tradición. Allí se hablaba de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las promesas hechas al pueblo. Y sin embargo, una hija de Abraham estaba sentada entre ellos, doblada, como si esas promesas no la alcanzaran. Jesús, al sanarla, no solo restaura su espalda, restaura el sentido de todo lo que se enseñaba allí. La fe que escuchaban en las palabras ahora se ve en la vida de una mujer delante de todos. ¿Cuántas veces nosotros también escuchamos versículos, historias y promesas sin creer que se aplican a nuestra propia vida? Pensamos que son para otros, para gente más fuerte, más espiritual, con menos errores. Esta mujer muestra que Dios toma a alguien aparentemente pequeño, alguien que ni siquiera tiene su nombre mencionado, y la coloca en el centro del relato como testimonio de su gracia. Al verla de pie, no solo cambia la postura de su cuerpo, cambia la atmósfera de la sinagoga, cambia la conversación de las personas, cambia la manera de entender el sábado, cambia la imagen de quién es ese Jesús que está enseñando. Y de la misma forma, cuando el Señor entra en la historia de alguien que vivió años encorvado por dentro, nada alrededor permanece igual. La familia nota, los vecinos notan, la iglesia nota. Una vida levantada se convierte en un mensaje vivo de que Dios sigue actuando, incluso cuando todos pensaban que ya no era posible. Después de todo lo que ocurre en esa sinagoga, la figura de la mujer encorvada queda grabada en nuestra mente como un espejo. No conocemos su nombre, pero conocemos su gesto final. Se enderezó y glorificaba a Dios. Según el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 13, Jesús puso las manos sobre ella y ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Esa frase sencilla encierra un cambio profundo. Antes su voz estaba escondida, ahora sale en forma de alabanza. Durante muchos años, lo único que sus ojos veían al inclinarse eran pies, suelo y polvo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, puede mirar hacia arriba. Eso no es solo un movimiento físico, es una nueva manera de relacionarse con Dios y con las personas. El Salmo 3 dice que el Señor es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza.
Y eso es exactamente lo que Jesús hace con ella. Levanta su cabeza, su cuerpo y su historia. Quizá muchos en aquella sinagoga la recordaban solo por su condición. Tal vez decían, la encorvada, la enferma, la de siempre. Jesús rompe esa etiqueta delante de todos. Al llamarla hija de Abraham, Él muestra que su verdadera identidad no estaba en su dolor, sino en la promesa de Dios sobre su pueblo. Según Lucas capítulo 13, versículo 16, el Señor pregunta, «¿Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Con esa pregunta, Jesús corrige la mirada de todos. Aquí hay una palabra muy importante para quien ha cargado un problema por años. Muchas personas se acostumbran a definirse por su lucha. Dicen, soy así, mi vida es así, no hay más que hacer. La mujer encorvada nos enseña que, aunque una situación dure mucho tiempo, Dios no nos reduce a ese sufrimiento. Para Él, no somos el nombre de la enfermedad, ni el título del fracaso, ni la marca del pasado. Somos personas a las que Él puede llamar por una identidad nueva. También es fuerte notar que ella no pide explicaciones. No aparece preguntando por qué tuvo que vivir tanto tiempo así, ni por qué el milagro vino solo ahora. Lo que la Biblia subraya es que glorifica a Dios. Eso no significa que su dolor no haya sido real, ni que sus años no hayan sido difíciles. Significa que, cuando Jesús entra en la historia, el final no se escribe con queja, sino con gratitud. Para quienes ya tienen muchos años de vida, esto trae consuelo y desafío. Consuelo, porque muestra que Dios no se ha olvidado de los que llevan largo tiempo sufriendo. Desafío, porque nos invita a mirar nuestra propia postura interior. No basta con estar dentro de una sinagoga, de una iglesia, de una reunión. Esa mujer ya estaba en esos lugares. Lo que cambió su vida fue permitir que la voz de Jesús tuviera la última palabra sobre ella. El Evangelio no dice qué pasó con ella después, cuántos días vivió más, qué hizo luego, y ese silencio también habla. La Biblia deja abierto ese final para que cada uno de nosotros se vea en su lugar. Algunos necesitan escuchar hoy que Jesús sigue viendo a los que están encorvados por dentro, aunque sigan yendo a los mismos bancos de siempre. Otros necesitan dejar de mirar solamente las reglas, como el principal de la sinagoga, y aprender a alegrarse cuando Dios levanta a alguien que sufría. Lo cierto es que, desde aquel día, la historia de la mujer encorvada quedó registrada para siempre en la palabra de Dios. Y cada vez que la leemos, el mismo Jesús que la llamó en la sinagoga nos llama a nosotros también, a dejar de vivir mirando solo al suelo de las preocupaciones y a levantar los ojos hacia Él, que es capaz de enderezar lo que parecía torcido para siempre. La mujer encorvada ya está de pie, pero su historia no termina en ese gesto. El milagro visible es solo la puerta de algo más profundo que Jesús quiere revelar a todos los que escuchan, incluso a nosotros hoy. Por años, su cuerpo obligó a sus ojos a mirar siempre hacia abajo. Ahora, el Señor no solo le permite levantar la cabeza, le enseña a mirar la vida desde otro lugar, desde la misericordia de Dios, y no desde la vergüenza. Muchas personas viven como ella vivió, con la mirada pegada al suelo de la culpa, del miedo, de las comparaciones. No tienen la espalda doblada, pero llevan el corazón encorvado. Andan con la sensación de que lo que pasó en el pasado define para siempre lo que serán. Tal vez escucharon frases duras, así naciste, nadie va a confiar en ti, ya desperdiciaste tu oportunidad. Y poco a poco, esas palabras se vuelven una especie de peso que los obliga a caminar mirando hacia abajo. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, trae una invitación que encaja con la historia de esta mujer.
Jesús dice que todos los que están trabajados y cargados pueden venir a Él y que Él les hará descansar. No habla solo de cansancio físico, habla de las cargas que se acumulan en el alma, de los yokes que nadie ve, de las ligaduras que no se notan en una radiografía, pero sí en la forma de vivir. Eso fue lo que él vio en aquella sinagoga, una hija de Abraham agobiada por un yugo que no venía de Dios. Cuando la llama hija de Abraham, Jesús también la separa del montón de voces que quizá la habían definido solo por su problema. A los ojos de la gente, ella era la encorvada. A los ojos del Señor, era heredera de promesas. En esa sola palabra hija hay una restauración de identidad. No es cualquier mujer, es una de la casa, alguien a quien Dios no ha olvidado. El profeta Isaías, en el capítulo 61, habla de uno que vendría para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Cuando Jesús se detiene frente a esta mujer y rompe su ligadura, está mostrando que esa palabra antigua se está cumpliendo en él. Él no vino solo a enseñar conceptos, vino a desatar vidas que el enemigo había apretado por años. Piensa cómo se habrá sentido ella al escuchar su propia voz, glorificando a Dios después de tanto tiempo. Quizás sus oraciones antes eran más silenciosas, dichas desde abajo, con el cuello tenso, la respiración corta. Ahora, con el cuerpo erguido, puede hablar con más libertad, cantar con más fuerza, mirar a los demás sin esconderse. El mismo lugar donde antes se sentía pequeña se convierte en el escenario donde Dios la levanta delante de todos. Esto también nos habla de la manera en que el Señor trata nuestras historias. Él no siempre cambia el escenario externo de inmediato, pero empieza por levantar lo que estaba abatido por dentro. El Salmo 145 dice que el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Eso fue lo que hizo con la mujer encorvada. La sostuvo en medio de 18 años de lucha y en el momento exacto la levantó de una manera que nadie podía negar. Y al mismo tiempo nos confronta. Porque en esa sinagoga no solo había una mujer encorvada, había corazones rígidos, como el del principal, que preferían ver a alguien seguir doblado antes que admitir que Dios podía hacer algo nuevo en sus manos. A veces, el mayor encorvamiento no está en la espalda, sino en una fe que se cerró, en una mente que ya no se deja sorprender por la gracia. La historia de esta mujer es un llamado a dejar que Jesús corrija nuestra postura completa, cuerpo, mente y corazón. Que Él nos enseñe a levantar los ojos, no por orgullo, sino porque ya no estamos presos al suelo del pasado, sino sostenidos por la mano de aquel que sigue viendo a cada hijo y a cada hija, aun cuando todos los demás ya se acostumbraron a su dolor. Imagina a la mujer encorvada saliendo de la sinagoga después de aquel día. Antes, cada paso hacia ese lugar era una caminata difícil, marcada por el peso en la espalda y el cansancio en el alma. Tal vez iba despacio, intentando que nadie la mirara demasiado. Ahora sale con otra postura. Sus pies son los mismos, sus manos son las mismas, pero su manera de caminar ya no es igual. No tiene que esconder el rostro, no tiene que calcular cada movimiento para disimular su dolor. Para muchos ancianos que escuchan esta historia, la vida se parece a ese caminar de años. Han pasado por muchas cosas, pérdidas, enfermedades, decepciones familiares, sueños que no se cumplieron. El cuerpo ya no responde como antes, y el corazón acumula recuerdos que a veces pesan más que cualquier dolor físico. La mujer encorvada representa a todos los que sienten que la vida los fue doblando poco a poco, hasta hacerles perder la esperanza de ponerse de pie por dentro. El Evangelio no dice que Jesús prometió a aquella mujer una vida sin más dificultades.
Lo que sí muestra con claridad es que él cambió el eje de su historia. Durante 18 años, todo giraba alrededor de su limitación. Desde el momento en que él la toca, su vida pasa a girar alrededor de la gracia recibida. Antes, cada día era una repetición de lo mismo. Desde ese sábado, cada día lleva la marca del encuentro con el Hijo de Dios. Esto nos enseña algo importante. Cuando Jesús entra en nuestra historia, quizá no borra todos los recuerdos dolorosos, pero les da un nuevo sentido. Lo que antes era solo motivo de vergüenza puede convertirse en testimonio. La mujer que antes era conocida como la encorvada, ahora puede contar cómo el Señor la llamó hija de Abraham y la enderezó delante de todos. Su pasado no desapareció, pero dejó de ser la última palabra sobre su vida. El apóstol Pedro, años más tarde, escribiría que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa frase encaja muy bien con lo que pasó en la sinagoga. Durante mucho tiempo, esa mujer cargó sola su peso. En un solo día, Jesús toma sobre sí esa carga y la libera de una atadura que nadie podía ver. Eso es exactamente lo que Él sigue haciendo, invitando a que dejemos en sus manos aquello que nos ha doblado durante años. También es importante mirar cómo reacciona el pueblo. Lucas cuenta que después de las palabras de Jesús, todos sus adversarios se avergonzaban, pero la gente se alegraba por las maravillas que él hacía. Es decir, el milagro no solo tocó a la mujer, tocó a la comunidad entera. Algunos tuvieron que admitir que su manera dura de pensar no encajaba con la bondad de Dios. Otros se llenaron de alegría al ver lo que el Señor había hecho. En nuestras iglesias pasa algo parecido. Hay quienes, al ver que Dios levanta a alguien con una historia larga de dolor, se llenan de preguntas, críticas o celos. Otros se alegran y dicen, si Dios hizo eso con ella, también puede hacer algo conmigo. La historia de la mujer encorvada nos invita a estar en el segundo grupo, a alegrarnos cuando una vida se levanta, aunque no entendamos por qué Dios escogió ese día y no otro. Quizá tú, mientras oyes esta narración, recuerdas tus propios 18 años. Tal vez no sean 18 exactamente, pero sí un largo periodo en que algo te ha mantenido inclinado. Una culpa antigua, una herida familiar, un pecado del que te arrepientes, una enfermedad que no se va. La buena noticia es que el mismo Jesús que miró a esa mujer en la sinagoga sigue mirando hoy a cada persona que se siente así. Y cuando Él decide hablar, una palabra suya basta para empezar a enderezar lo que parecía torcido para siempre. Si miramos con calma la escena de la sinagoga, descubrimos algo muy tierno en la manera en que Jesús actúa. Él está enseñando, rodeado de gente, hablando de las cosas de Dios. Podría haber terminado primero el sermón, podría haber esperado otro momento más organizado para hacer el milagro, pero no lo hace. Interrumpe todo por una sola mujer. Eso nos muestra que, para el Señor, una vida que sufre vale más que cualquier programa bien armado. Muchos ancianos que oyen esta historia tal vez piensan, ya no quiero molestar, no quiero ser carga para nadie, no quiero llamar la atención. Con los años vamos aprendiendo a guardar el dolor, a hacer silencio, a no incomodar. La hija de Abraham de Lucas, capítulo 13, no pide el micrófono, no levanta la mano, no exige nada, y aún así Jesús la ve. Eso nos recuerda que, aunque tú no sepas cómo expresarte, aunque creas que tu dolor no importa, Dios no necesita que tú grites para notar lo que estás viviendo. La Biblia dice en el Salmo 56 que Dios cuenta nuestras lágrimas y las guarda como si fueran un registro. No se olvida de cada noche en que lloraste en silencio, de cada mañana en que te levantaste con el cuerpo pesado, pero aún así seguiste adelante. Esa mujer que iba a la sinagoga aún sin ver cambios,
Es un retrato de quienes siguen buscando a Dios, aunque la respuesta tarde. Y el día en que el Señor decide tocar, Él lo hace de un modo que nadie puede negar. También podemos imaginar cómo cambió la relación de ella con los demás después de ese sábado. Antes, tal vez evitaba mirar los ojos de las personas. Podía sentir lástima, comentarios, susurros. Después del milagro, ya no necesita esconderse. Su historia se vuelve pública, pero no como vergüenza, sino como señal de la gracia. En muchos hogares pasa algo parecido cuando Dios levanta a alguien que estaba encorvado por dentro. La familia que antes solo escuchaba quejas, ahora empieza a oír palabras de gratitud. El profeta Isaías, en el capítulo 46, trae una promesa muy especial para los más viejos. Dios dice que aún en la vejez y hasta las canas, Él sostendrá, Él cargará y Él guardará. Eso significa que el Señor no nos acompaña solo cuando somos fuertes y jóvenes. Él camina con nosotros también cuando el cuerpo pierde fuerza y cuando necesitamos ayuda para cosas que antes hacíamos solos. La mujer de esta historia es prueba de que Dios no abandona a los que han recorrido un largo camino. Es importante notar que Jesús no solo sana y se va, Él explica lo que está pasando. Dice delante de todos que ella estaba atada por Satanás y que era justo desatarla en sábado. Con eso, limpia cualquier duda sobre el origen del milagro. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue algo pequeño, fue la mano de Dios defendiendo a una hija suya, y cuando el Señor te defiende, también hace callar muchas voces que te acusaron o te despreciaron. Tal vez, al escuchar esta historia, tú pienses en momentos en los que sentiste que nadie te tomó en serio, que nadie entendió tu dolor, que tus años de lucha fueron ignorados. El relato de Lucas 13 nos asegura que Jesús no solo ve tu encorvamiento, también se pone de tu lado. Él se levantó por aquella mujer frente al principal de la sinagoga, y hoy se levanta como tu defensor ante cualquier palabra que diga que tu vida ya no tiene valor. La verdadera pregunta que esta historia pone delante de nosotros no es solo si creemos en un milagro de hace 2000 años, sino si creemos que el mismo Jesús sigue siendo el mismo hoy, atento, compasivo, dispuesto a interrumpir lo que sea para llamar por nombre a quienes llevan demasiado tiempo caminando, con la mirada pegada al suelo. Y es a partir de aquí que empezamos a entrar en el corazón del enigma. ¿Qué significa, en la práctica, dejar de vivir encorvado por dentro cuando Cristo nos llama a levantarnos? La mujer encorvada nos muestra algo muy profundo sobre el corazón humano. Durante 18 años, su cuerpo obligó su mirada hacia el suelo, pero por dentro también había un peso invisible. No era solo un problema en la espalda, era una historia entera vivida sintiéndose limitada, pequeña, cansada. Cuando Jesús la llama hija de Abraham y rompe su ligadura, no solo endereza huesos y músculos, también toca pensamientos, recuerdos y sentimientos que se habían formado a lo largo de casi 2 décadas. Mucha gente vive hoy con un tipo de encorvamiento que no se ve desde fuera. Van al trabajo, cuidan de la casa, asisten a la iglesia, conversan con la familia, pero por dentro están inclinados. Algunos viven doblados por deudas que nunca terminan. Otros por culpas antiguas de cosas que hicieron o dejaron de hacer. Hay quienes llevan en el corazón palabras que escucharon en la infancia y todavía les pesan. Frases de rechazo, desprecio o humillación. Ese tipo de peso no aparece en una radiografía, pero va encogiendo la esperanza poco a poco. La mujer encorvada seguía yendo a la sinagoga a pesar de todo. No dejó de buscar el lugar donde se leía la palabra de Dios. Eso dice mucho sobre su interior. Por fuera, su cuerpo parecía derrotado, pero en el fondo aún había una chispa de fe que la hacía salir de casa y caminar hasta aquel lugar. El milagro de Jesús honra esa perseverancia silenciosa.
A veces, la mayor expresión de confianza en Dios no son las palabras fuertes, sino seguir levantándose cada día y acercándose a Él como se puede. El Salmo 147 dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa no se limita a quien tiene un problema visible, abarca a quienes han sido heridos por pérdidas, traiciones, injusticias, años de silencio o desprecio. La mujer encorvada es una imagen de lo que Dios hace cuando decide tocar a alguien que lleva mucho tiempo roto por dentro y por fuera. También es importante notar que Jesús no la obliga a revivir cada detalle de su dolor. No le exige que explique todo lo que sufrió durante 18 años. Él sabe. Sus palabras muestran que conoce el origen de su ligadura, el tiempo que ha durado y la dignidad que ella tiene delante de Dios. Eso trae consuelo a quienes sienten que nadie entiende completamente su historia. Aunque los demás no conozcan todos los capítulos, el Señor sí los conoce y aún así se acerca con amor. Para quienes escuchan esta narración y se identifican con esa sensación de vivir mirando al suelo, hay una verdad clara. Jesús no cambió. La carta a los Hebreos declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que vio a aquella hija de Abraham en una sinagoga sigue viendo a hombres y mujeres que han cargado pesos durante años. Él sigue llamando, sigue poniendo su mano, sigue liberando de cadenas que la gente ni siquiera sabe nombrar. Pensar en la salida de la mujer de aquel lugar ayuda mucho. Entró doblada, salió erguida. Entró acostumbrada a ver solo el suelo, salió mirando al frente. Entró como un rostro más entre la multitud. Salió marcada por un encuentro personal con el Hijo de Dios. De la misma manera, una persona puede entrar en una reunión, en una oración o en un momento de escuchar la palabra sintiéndose igual que siempre, y aún así encontrarse con Jesús de una forma que cambia la dirección de su vida. La historia de esta mujer prepara nuestro corazón para algo mayor. Entender que el verdadero milagro no es solo enderezar un cuerpo, sino enseñar a una vida entera a dejar de vivir encorvada por dentro. Y es justamente hacia esa parte del enigma, hacia lo que significa levantarse en el alma, que vamos a avanzar en los próximos momentos de esta narración. Hasta aquí hemos mirado lo que pasó con la mujer encorvada por fuera, su cuerpo, su postura, la reacción de la sinagoga. Pero el enigma más profundo de esta historia está en lo que ocurre por dentro cuando Jesús pronuncia aquellas palabras y ella oye su voz. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 12, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Antes de tocarla, Él habla. Primero llega la palabra, luego el milagro. Para alguien que pasó 18 años mirando al suelo, escuchar su propia vida definida por la voz de Jesús debe haber sido algo inmenso. Durante años escuchó otras voces, consejos, opiniones, críticas, quizá hasta bromas crueles, voces que repetían que ella era la encorvada, la enferma, la de siempre. En un solo momento, otra voz, la del Hijo de Dios, declara algo diferente. Eres libre, no eres solo la que está enferma, eres alguien que hoy está siendo desatada. Muchas personas mayores, al escuchar esta historia, se dan cuenta de que también han vivido bajo palabras que nunca vinieron de Dios. Frases que los marcaron: tú no sirves, nadie te va a amar, ya estás viejo para cambiar, tu familia siempre fue así. Esas sentencias se van clavando en el corazón como un peso que lo inclina. La mujer encorvada nos muestra que, aunque esas voces hayan sonado durante muchos años, hay una palabra que está por encima de todas, la palabra de Jesús. Según el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no empieza en las piernas ni en la espalda.
Empieza en la verdad que Él habla sobre nosotros. Cuando Él dice a la mujer, eres libre de tu enfermedad, no está solo anunciando el fin de un dolor físico, sino rompiendo la mentira de que ella estaba condenada a vivir así para siempre. Piensa en cómo esa escena toca nuestras propias cadenas. Puede que tu cuerpo no esté encorvado, pero quizá tu alma se ha ido doblando delante de la preocupación, de las noticias malas, de los años en los que nada parece cambiar. Tal vez sigues yendo a la iglesia, sigues orando, sigues cumpliendo tus tareas, pero por dentro ya no esperas grandes cosas de Dios. La historia de esta mujer es como una mano en tu hombro que te dice, todavía hay palabra de Jesús para tu vida, aunque hayan pasado muchos años. También es importante notar el lugar donde todo sucede. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Recuerda que Jesús enseñaba en una sinagoga en sábado. No fue en una fiesta grande, ni en una plaza llena de gente, ni en el palacio de algún importante. Fue en la reunión sencilla del pueblo, en el día acostumbrado, en el lugar de siempre. Eso enseña que Dios puede interrumpir la rutina más común para hacer algo que cambia una vida entera. ¿Cuántas veces pensamos que porque nada extraordinario ha ocurrido en mucho tiempo, Dios ya no va a hacer nada nuevo? Nos acostumbramos a escuchar la palabra como si fuera solo costumbre, sin imaginar que, en medio de una enseñanza más, Jesús puede detenerse, mirar hacia nuestro rincón y llamarnos por nuestro propio nombre. La mujer encorvada es un recordatorio de que el Señor no se cansa de buscar a quienes parecen perdidos en la multitud. El Salmo 34 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aunque la Biblia no registre un grito de la mujer, Dios oyó el clamor escondido en sus años de dolor. Y de la misma forma, aunque tú no sepas ni cómo explicar lo que sientes, el Señor conoce tu historia, cuenta tus días y sabe exactamente cuánto tiempo llevas mirando hacia abajo. Estamos llegando a un punto clave de este relato. Entender que el verdadero centro del enigma no es solo la enfermedad, ni el sábado, ni la discusión con el principal de la sinagoga. El centro es esta pregunta: ¿qué pasa con una vida cuando después de tantos años de cargas escucha su nombre en la boca de Jesús y decide creer lo que Él dice? Es hacia esa respuesta profunda y personal que vamos a avanzar en los próximos bloques. Aquí, en este punto de la historia, entramos en el corazón del enigma de la mujer encorvada. No se trata solo de entender que Jesús la sanó, sino de preguntarnos por qué Él escogió justo a ella, en ese día, en ese lugar, delante de tanta gente. Él podía haberla sanado en secreto en una calle vacía, en la salida de la sinagoga, pero decide levantarla en público, con todos mirando, para que nadie tenga duda de lo que Dios es capaz de hacer con una vida que parecía marcada para siempre por el dolor. Para muchos hombres y mujeres mayores, esta escena toca algo muy profundo. Con el paso de los años, vamos acumulando historias, algunas bonitas, otras muy duras. Hay recuerdos que aún alegran el corazón y otros que todavía duelen, y sin darnos cuenta, podemos ir encorvándonos por dentro. No agachamos la espalda, pero agachamos los sueños. Dejamos de esperar, dejamos de pedir, dejamos de creer que Dios puede hacer algo nuevo a esta altura de la vida. La mujer encorvada nos demuestra lo contrario. Ella no es una muchacha recién llegada a la fe. Es alguien que ha caminado mucho, que ha sufrido mucho, que ha cargado un peso durante años, y aún así, Jesús la escoge como ejemplo del poder de Dios. El Evangelio de Lucas dice que, cuando Él habló, sus enemigos se avergonzaron y el pueblo se alegraba por todas las cosas gloriosas que Él hacía. La gloria de Dios se mostró en una mujer que, para muchos, ya no llamaba la atención.
Aquí empieza el clímax espiritual de esta historia, porque al mirarla a ella, Jesús también está mirando a todos los que se sienten igual, doblados por preocupaciones, por culpas, por años de oraciones aparentemente sin respuesta. El profeta Isaías, en el capítulo 40, dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esa promesa incluye a los que ya no se sienten fuertes, a los que creen que su tiempo pasó. La mujer encorvada es una prueba viva de que todavía hay nuevas fuerzas para quien espera en el Señor, aunque lo haga con pasos lentos y rodillas cansadas. Ella seguía yendo a la sinagoga. No dejó de estar donde Dios hablaba. Y en un momento que solo él conocía, el maestro entró, la vio, la llamó y la levantó. Eso nos dice que ningún año de búsqueda sincera es perdido. Ningún suspiro delante de Dios se borra. Ahora imagina lo que ocurre dentro de ella cuando oye las palabras de Jesús. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Por primera vez después de tantos años, alguien no está describiendo su problema, sino declarando su libertad. Y ese alguien es el Hijo de Dios. Lo que nadie podía prometerle, Él se lo entrega en una frase. No hay condiciones, no hay vueltas, no hay complicaciones. Eres libre. Tal vez tú escuchas esta narración y te preguntas si un día podrías oír algo parecido de parte del Señor. No necesariamente sobre una enfermedad física, sino sobre esa carga que llevas en el corazón. Una culpa antigua, un resentimiento que no se ha ido, un miedo que te acompaña desde hace décadas. La historia de la mujer encorvada te responde que sí, que Jesús sigue llamando hija y hijo a los que se sienten pequeños y sigue diciendo, eres libre, a quienes pensaban que nunca saldrían de ese peso. El verdadero enigma no es por qué ella estuvo inclinada durante 18 años, sino por qué, después de tanto tiempo, todavía se puso en pie para ir a la sinagoga aquel sábado. En ese gesto silencioso está la semilla del milagro. Y en tu decisión de seguir acercándote a Dios, aún con cansancio, también puede estar el comienzo de una obra que cambie no solo tu postura por fuera, sino toda tu historia por dentro. En este momento del relato, podemos imaginar a aquella hija de Abraham de pie en medio de la sinagoga, rodeada de miradas. Durante 18 años casi nadie la notó. Ahora todos la observan. Pero, más importante que eso, ella sabe que Dios la ha mirado de una manera nueva. La misma puerta por donde tantas veces entró doblada se convierte ese día en la puerta por donde saldrá erguida, con una historia distinta para contar. El clímax de esta escena no está solo en el cuerpo que se endereza, sino en la verdad que queda grabada en su corazón. No fue olvidada. Dios no pasó por alto sus años de dolor. Él conocía cada amanecer difícil, cada paso lento, cada vez que ella dudó si valía la pena seguir yendo a la sinagoga. Y aún así, siguió. Cuando Jesús la llama y la toca, está diciendo con hechos que ninguna lágrima fue ignorada, que ningún sábado de cansancio fue en vano. Para muchos que ya han vivido bastante, esta es la parte más profunda de la historia. Con el tiempo, vamos acumulando desilusiones, personas que prometieron estar y se fueron, sueños que pensamos que eran de Dios y no se cumplieron, oraciones que parecieron quedar sin respuesta. Todo eso, poco a poco, va encorvando el ánimo. Y hay quienes llegan a la conclusión de que ya no deben esperar nada, que lo mejor es aceptar la vida como está. La experiencia de esta mujer muestra otro camino. Ella no tenía un plan nuevo, no imaginaba una salida diferente. Solo se presentó una vez más en el lugar de siempre. Pero Dios sí tenía un día separado para encontrarse con ella. El Evangelio enseña que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Para Él, nadie está tan escondido, tan cansado o tan doblado que no pueda ser encontrado. Piensa en lo que ocurrió con su memoria a partir de entonces. Antes, cuando alguien mencionaba los últimos 18 años, ella solo podía recordar dolor, limitación, vergüenza. Después del encuentro con Jesús, esos mismos años pasan a tener otro marco. Siguen siendo reales, pero ahora están ligados al día en que el Señor la llamó por hija y la sacó de aquella postura. Sus recuerdos ya no terminan en la derrota, terminan en la fidelidad de Dios. Muchos hombres y mujeres mayores necesitan este tipo de cambio en la memoria. No se trata de borrar lo que pasó, sino de mirarlo con la luz de lo que el Señor hizo y aún puede hacer. El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Eso incluye los días de espalda recta y también los de espalda doblada. Aún en los años de dolor, Dios estaba preparando el encuentro que vendría. La mujer de Lucas 13 no recibe una explicación detallada de por qué todo sucedió así. Recibe algo mejor, la certeza de que Dios la ve, la conoce y la llama por una identidad que el sufrimiento no pudo borrar. Esa es la misma certeza que puede sostener hoy a quien se siente encorvado por dentro. Jesús no promete una vida sin luchas, pero sí promete estar con sus hijos y dar descanso a los cansados. El enigma de esta historia se ilumina aquí. Una vida que parecía pequeña se convierte en mensaje para todos los tiempos. Una mujer sin nombre registrado se transforma en espejo para millones. Y todo porque, en medio de su cansancio, todavía se dejó llamar por la voz de Jesús y se dejó tocar por sus manos. A partir de ella, entendemos que nunca es tarde para que Dios reescriba el final de una historia que parecía inclinada para siempre hacia el suelo. Cuando pensamos con calma en la vida de la mujer encorvada, empezamos a ver que su historia se parece mucho a la de quienes viven hoy cargando cosas que nadie ve. Tal vez ella tuvo que escuchar muchas veces que aceptara su condición, que ya no esperara nada, que así terminaría sus días. Sin embargo, aunque su cuerpo estuviera doblado, sus pasos seguían llevándola hasta la sinagoga. Ese detalle es precioso. Aún había algo dentro de ella que se negaba a romperse del todo. Mucha gente mayor vive algo parecido. El cuerpo ya se cansa más rápido, las fuerzas no son como antes, pero aún así sigue habiendo un deseo silencioso de estar cerca de Dios. Muchos siguen asistiendo a las reuniones, siguen orando, siguen leyendo la Biblia, aunque a veces sientan que lo hacen más por costumbre que por esperanza. La mujer encorvada nos recuerda que Dios ve cada uno de esos gestos. Para Él, ningún paso hacia su presencia es inútil. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, afirma que Jesús estaba enseñando en sábado cuando la vio. Él no entró distraído a la sinagoga. Sabía quién estaba allí. Sus ojos encontraron a la hija de Abraham que llevaba años atada. Del mismo modo, el Señor sabe quién está hoy escuchando esta historia con el corazón apretado, sintiendo que la vida se encorvó por dentro. Él no se olvida de los que están en los rincones, de los que no llaman la atención, de los que ya no tienen fuerzas para explicar lo que sienten. El Salmo 34 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no siempre se siente en forma de emoción fuerte. Muchas veces se revela en momentos sencillos, una palabra que llega en la hora justa, una paz que aparece en medio de la angustia, una fuerza nueva para seguir un día más. Eso fue lo que ocurrió con la mujer encorvada. En un sábado que parecía uno más, la presencia de Jesús transformó la rutina en encuentro. También necesitamos mirar lo que pasó con quienes la rodeaban. Algunos se alegraron, otros se molestaron. La misma obra de Dios que levantó a una mujer reveló lo que había en el corazón de cada uno.
Para los que amaban la misericordia, aquel día fue motivo de fiesta. Para los que amaban más las reglas que a las personas, fue motivo de molestia. Eso nos enseña que cuando Dios levanta a alguien, también prueba nuestro propio corazón. Nos alegramos o criticamos, agradecemos o juzgamos. La mujer encorvada no discute con el principal de la sinagoga, no entra en debates. Su respuesta es simple: glorifica a Dios. Su voz, que quizá antes hablaba más de dolor que de gratitud, ahora se alinea con lo que el Señor acaba de hacer. Esa es una señal de verdadero encuentro con Jesús. La queja empieza a ceder espacio a la alabanza, no porque el pasado haya sido fácil, sino porque la mirada ahora se llena de la fidelidad de Dios. Para quienes escuchan esta narración, puede que el cuerpo siga con limitaciones, que la edad ya haya traído ciertas marcas que no van a desaparecer. Pero el mensaje central de la historia no es que todos serán sanados de la misma manera, sino que Jesús sigue liberando el corazón de yugos que lo tenían encorvado. Culpa, miedo, resentimiento, sensación de inutilidad. Esas son ligaduras que el Señor puede romper, como rompió la de aquella mujer. A partir de aquí, el relato nos invita a hacer algo muy concreto: mirar nuestra propia vida y preguntarnos si no hemos aceptado como definitivo un peso que Jesús quiere llevar. La hija de Abraham de Lucas 13 llegó encorvada y salió erguida porque creyó en la palabra que él le dijo. Y lo mismo puede empezar a ocurrir cuando permitimos que la voz de Cristo tenga más fuerza en nuestro interior que todas las otras voces que nos inclinaron durante tantos años. Cuando miramos con honestidad la vida de la mujer encorvada, descubrimos que su mayor batalla no era solo contra un cuerpo doblado, sino contra la tentación de rendirse. Cada mañana podría haber dicho: ¿para qué ir a la sinagoga otra vez? Nada cambia. Sin embargo, siguió. Y en esa perseverancia silenciosa se esconde una de las grandes lecciones de esta historia para todos los que ya han vivido muchos años. Hay personas que hoy viven encorvadas por preocupaciones que se acumularon con el tiempo. Problemas de hijos, de nietos, de salud, de dinero. Cada noticia difícil parece añadir un peso más sobre los hombros. Otros están inclinados por culpas antiguas, cosas que hicieron y de las que se arrepienten, pero que todavía sienten como una sombra en el corazón. También están los que llevan décadas guardando tristeza por algo que se rompió en la familia y nunca se resolvió. La Biblia no niega esos pesos, pero nos muestra qué hacer con ellos. Según la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso significa que no fuimos hechos para cargar solos con todo. La mujer encorvada llevó su dolor durante años, pero en el momento en que Jesús